tardes a todos de nuevo y a los compañeros del panel que están vía informática. Voy a robar unos breves segundos iniciales porque me parece muy importante escuchar a los panelistas. Tenemos 4 panelistas de primer nivel con mucha experiencia. Solo da unos pequeños segundos por la importancia que entiendo que tiene este panel. Mucho de lo que hemos escuchado hoy, de los planes que tienen los gobiernos, las hojas de ruta, los planes de futuro, y también hemos escuchado que estos proyectos están en su etapa de early stage, recién empezando en muchos lugares. Cuando escuchamos el panel de financiamiento vimos las dificultades que eso genera, todavía no hay estructuras de financiamiento adecuadas, falta mucha necesidad de equity para empezar los proyectos, por lo cual este panel en particular, que además del expertise y el conocimiento en la tecnología y en el desarrollo de negocio que tienen los panelistas, una cosa muy importante que va a comentar proyectos concretos que ya están funcionando. En general esos proyectos nos permiten tener buenos resultados de partida para sacar conclusiones, para mejorar los próximos pasos en este proceso que seguramente nos lleve, en particular a América Latina, a un crecimiento importante, un volumen de exportaciones no esperado de gran relevancia. Así que no quiero tomar yo más tiempo, después ayudaré un poco al intercambio entre ellos y le doy la palabra primero a Eduardo Vitrán, profesor titular de la Universidad Adolfo Ibáñez. Tampoco voy a demorar mucho en el detalle de los currículums de los panelistas, que son realmente muy largos y extensos. Solo decir que entre sus múltiples actividades, como ingeniero industrial, también fue director de la Fundación Chile y fue vicepresidente de Corfo. Así que, Eduardo, te cedo la palabra. Aló, ¿me escuchan? Espera un segundo. ¿Me escuchan? Perfecto. Perfecto. Muy amable. Muchísimas gracias por la oportunidad de participar. Tenía pensado ir a Uruguay, pero a veces se complican las agendas. Yo tengo la experiencia de haber partido desde la Corfo el año 2014, los proyectos de hidrógeno verde pensando en la minería del cobre. Vamos a ver que era de los temas más desafiantes. Acciones para el desarrollo de hidrógeno verde en América Latina y el Caribe. Mi idea es hacer una visión desde la perspectiva latinoamericana con algún foco en los avances que han habido en el caso de Chile. En primer lugar, hay muchos casos de uso, pero la pregunta es en cuáles de los casos de uso el H2 verde efectivamente compite bien con otras alternativas. Yo creo que ahí hay que despejar algunos temas. Oportunidades y desafíos en el desarrollo del H2 verde en la región. Trinidad y Tobago puede ser azul, pero la mayoría H2 verde. Voy a presentar algunos casos en Chile. Oportunidades de exportación y algunas reflexiones breves sobre política pública. Mi mayor experiencia, fui ministro de Obras Públicas, etcétera, ha estado en lo público, pero también en la gestión de proyectos innovadores a través de Fundación Chile. Entonces, casos de uso. Ustedes saben, estos son los gráficos típicos donde se plantea, ¿no es cierto?, que a través de distintas reacciones químicas, captura de CO2, podemos generar power to gas, es decir, usar el hidrógeno desde el punto de vista tecnológico para generar calor, para hacerlo blended, es decir, mezclarlo con gas natural, usarlo directamente para el transporte de carga, por ejemplo, como combustible. Power to chemicals, amoníaco es el más conocido, metanol, más bien eso es un líquido, es la última línea, el power to liquids, donde también es necesario la captura de CO2. Power to power, se habla de un esquema de almacenamiento, ¿no es cierto?, en sistemas eléctricos donde la penetración de energías renovables aumenta. Teóricamente, técnicamente, estos temas son factibles, pero hay dos preguntas que hacer. ¿Cuáles compiten estas alternativas bien con otras alternativas de descarbonización? Primera pregunta. Y la segunda, ¿cuál es tecnología? Si estamos hablando de pasar a la acción,
están suficientemente maduras. O en realidad la acción tiene que ver con consorciarse o apoyar procesos de innovación e investigación y desarrollo. Veamos el primer tema. La eficiencia del hidrógeno con relación a otras alternativas. Estudios recientes muestran, y aquí estamos viendo, este es el caso de el DNV, una consultora importante en esta área, 2022, que en la alternativa de calor domiciliario existen muchas otras opciones mucho mejor que el hidrógeno. Y eso tiene que ver con factores termodinámicos, siendo lo más interesante las bombas de calor que usan energía eléctrica. Entonces, si tenemos la opción de usar directamente energía eléctrica, ¿por qué pasar por estos procesos que generan una pérdida de energía muy significativa? En síntesis, no voy a entrar en detalle, el hidrógeno es una buena opción en la producción de calor de alta entalpía, donde las otras alternativas no lo hacen tan bien. Otras alternativas también solar térmico, y no compite bien en la producción de calor de baja o de mediana entalpía. Segundo, en calefacción, como conclusión de lo anterior, es preferible optar por electricidad renovable y biomasa. Ojo, biomasa que se usa mucho en el norte de Europa, por ejemplo, en calefacción distrital. Y acaban de haber algunas experiencias y estudios sobre un tema que está siendo utilizado en Chile. Hay un avance regulatorio, pero ha generado grandes dudas estas conclusiones. Un estudio que muestra que una mezcla de 20% de hidrógeno verde con gas natural, el impacto que tiene es un 6% de reducción de las emisiones de CO2, muy marginal, un aumento del costo de 7%. En consecuencia, una opción muy ineficiente. ¿Por qué? Porque el hidrógeno es un gas el más liviano de todos. Por lo tanto, la densidad energética es muy baja y cuando la metemos a los ductos ocupa mucho espacio, entonces hay que meter un throughput mucho mayor. Ojo con el tema, porque estábamos avanzando en esa línea. Respecto a movilidad, la alternativa eléctrica es una mejor opción en vehículos livianos. Cuando el hidrógeno tiene un valor importante, cuando el tema de la autonomía pasa a ser clave y cuando tenemos que el costo de capital es muy relevante y por lo tanto tenemos que usar el menor tiempo de carga. Y eso, hay acuerdo unánime, los fuel cell, la mejor opción es en el transporte de carga de larga distancia, donde probablemente tiene las mayores posibilidades. Pero hay otras áreas, en los e-combustibles, los e-fuel, donde la mezcla, ¿no es cierto?, la captura de CO2 para hacer metanol y después otros combustibles sintéticos, aparece como una opción muy interesante para la aviación, que entre paréntesis compite con biocombustible. Esa es la otra alternativa. Los biocombustibles son caros, en estos momentos también la opción de e-fuel es bastante cara, por lo tanto ahí hay un tema económico que en definitiva va a determinar cómo penetra una u otra. El amoníaco o metanol y a largo plazo probablemente el hidrógeno líquido para el transporte marítimo, eso hay mucha experimentación en ese ámbito, probablemente a mediados de la década, un poco más, vamos a estar en esa línea. Y un tema que a mí me tocó partir el año 2015 en países mineros, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, etc. El tema de los grandes camiones de la minería son una de las principales fuentes de emisiones de CO2 y por lo tanto ahí hay un tema interesante de abordar, pero eso requiere desarrollo tecnológico. Ahí esos camiones, vean la persona, el tamaño. Pasa como almacenamiento, se habla mucho del tema de almacenamiento. Ahí ustedes tienen que hay muchas alternativas y la más importante a nivel mundial es el pumping storage, pumping hydro storage. El 96% de todo el almacenamiento que se genera en Europa para de alguna manera estabilizar el eólico del Mar del Norte para complementarlo es pumping storage. Y el hidrógeno es más ineficiente que las baterías de ion litio y otros tipos de baterías que se están desarrollando de tipo estacionaria, como los de Iron Flow Batteries, que van a ser bastante más baratas y obviamente nos sirven para transportar porque van a ser más pesadas. Entonces, ¿dónde aparece el hidrógeno interesante? En lo que es
el interestación, es decir, almacenamientos de largo plazo. Claro, pero países que tienen una base hídrica con embalses, probablemente esa es una mejor forma de hacer el interestación. Y por lo tanto no queda claro que compita bien. Donde sí no hay alternativa, hemos hecho algunos estudios en esto, la isla Santa María en frente a Concepción y algunas otras zonas aisladas, es que en zonas aisladas la combinación óptima es cortísimo plazo en la noche o el peaking, baterías de litio y el interestación hidrógeno. Y bueno, ya les decía a ustedes que el e-fuel compite con los biocombustibles para la aviación. Hasta ahí, y este es el último trabajo de Irena, muestra exactamente lo que yo vengo hablando, es cuáles son las opciones que aparecen como más viables a corto plazo, y la última que tiene como de poca prioridad es el heating residencial, ¿ah? O los vehículos livianos, etc. Entonces, en conclusión, pasar a la acción, pilotaje y escalamiento, insumos para la industria química, hoy día existe, amoníaco, metanol con captura de CO2 como fuentes de fijas inicialmente, porque todavía la tecnología de extracción del aire es un poquito, está inmadura. Refinación de petróleo, hoy día esto se hace, es hidrógeno gris, aquí estamos hablando en el fondo sustitución de hidrógeno gris, camiones de larga distancia, equipos móviles que con alta exigencia de disponibilidad. Las grúas horquillas, hay hidrógeno y están funcionando razonablemente bien y compiten con la eléctrica y el almacenamiento eléctrico de interestación. Y lo que quiere maduración tecnológica, muchas opciones. Reducción del oxígeno en la industria del acero, el clinker en la industria del cemento, transporte marítimo, aviación, calor de alta entalpía, reducción de concentrados de cobre para evitar las fundiciones, grandes camiones de la minería. Veamos América Latina. América Latina, cuando decimos, ok, cambio climático, descarbonización, es distinto del resto del mundo. Nuestros problemas más serios son agricultura y son problemas, digamos, de cambio de uso del suelo. Este 20% es cambio de uso del suelo. ¿Qué es lo que es? Deforestación. Y el principal problema, Brasil. Pero no es el único, ¿ok? Todos tenemos algo en ese ámbito. Bueno, sabemos los estudios que muestran, ¿no es cierto? Esto fue el G20 que se reunió el 2019, que lo presentó la AIE, y acaba de sacar uno la AIE el año 2022 con costos mucho más bajos, que me cuesta creer que podamos llegar a esos costos, pero presento el que está del año 2019. ¿Y cuáles son los supuestos? Una tasa de descuento única, uniforme, y aparecen, ¿no es cierto?, zonas de Argentina, Bolivia, Perú, Chile y México, con costos menores a $1,8 por kilo. Voy a usar un modelo con el cual estamos trabajando, una empresa sueco-chilena que modela la parte eléctrica y la parte, digamos, de producción de hidrógeno. Entonces, este es nuestro propio trabajo. Y lo que hicimos, usando el Atlas Solar y alguna información complementaria sobre factores de planta. Ojo, esto es off-grid, y eso tiene impacto en el factor de planta. Y como ustedes han estado hablando, el factor de uso del electrolizador impacta el costo de capital, y por lo tanto esto es un factor relevante. Y lo que aparece es que la mejor posición es, muy importante, tomando datos de mercado, de las tasas de descuento de cada país, y lo que más influye en la diferencia es el country risk, y lo incorporamos en el análisis, tanto para el LCOE como para sacar las conclusiones finales del LCOH, es decir, el costo del hidrógeno. Y Chile aparece, esto es 2030, año 2030, ahí están los supuestos, es un proyecto de 120 megawatts, miramos la radiación horizontal, es fotovoltaico, CAPEX solar $350 por megawatt y electrolizador 380 por kilowatt. Está en el promedio de las estimaciones que hacen las distintas instituciones de expertos. Y llegamos, la mayoría de los países, entre 2,35 Uruguay y 1,5 Chile, y Argentina en San Juan se nos sale, no porque tenga mala radiación, sino por un problema de, la tasa de descuento es default risk, entonces es muy alta, ¿ya? Ahora, ¿qué ocurre cuando tomamos una tasa de descuento pareja? Bueno, las diferencias ya no son tan marcadas. Entonces, ojo con esto, porque ahí se decía
rule of law, que funcionen las instituciones. Este tema es clave. ¿Cuál va a ser la tasa de descuento que van a aplicar los inversionistas? ¿Dónde partir en América Latina? Bueno, donde hoy día se usa el hidrógeno, y se usa fundamentalmente, ¿no es cierto?, en la refinación de petróleo, el 36%, en amoníaco el 31%, 14% en metanol, y reducción en el proceso de hierro, de extracción de oxígeno, básicamente en México 8%. Hoy día la mayoría usa gas de coque como alternativa. Y entonces aparece una opción muy interesante. Veamos el amoníaco. Hay una crisis de la industria alimentaria hoy día. ¿Por qué? Porque subió el precio del gas. Entonces, ¿por qué no ver las plantas de amoníaco que han quedado paralizadas? Entonces, hay plantas paralizadas en México porque el precio se fue a las nubes. Hay plantas paralizadas, una en Curitiba, en Brasil, y ambos países hoy día en el margen son importadores de gas natural, importadores de fertilizantes, y por lo tanto ahí hay un tema interesante de considerar. Chile, por otro lado, también es importador de amoníaco, pero para la industria de explosivos, 350.000 toneladas al año, y entonces el problema es que el tamaño mínimo óptimo son 600.000 toneladas, un Haber-Bosch. Entonces, no basta con hacerlo para la minería. Miren lo que ha pasado en el amoníaco. Esto es un tema que está ocurriendo hoy día. Miren lo que ha pasado en primer lugar con el gas natural, el Henry Hub, unas variaciones tremendas, y llegamos a valores de hasta $8. Estamos en pocos meses de 1,5 a casi $8, es increíble. Pero el amoníaco, que es la base de los combustibles, de los fertilizantes, llegó hasta $1.600 la tonelada, cuando hace un poco más de un año estaba en 280. Hacerlo hoy día, con la tecnología disponible, probablemente estamos alrededor de $500. Entonces, hay hoy día una oportunidad para entrar a este mercado y hacer un shortcut y transformar una tragedia, una crisis, en una oportunidad de meternos en el tema de amoníaco. Muy interesante si uno pensara, ¿no es cierto?, que el precio del gas natural de exportación de Trinidad y Tobago va a seguir como está, fantástico, o incluso si va a caer a la mitad. El problema es el riesgo de la caída de los precios del amoníaco gris a precios de precrisis. Ese es un factor de riesgo que hace, y lo hemos conversado con algunas empresas que están desarrollando este tipo de iniciativas. Por otro lado, el mercado de electrolizadores todavía está inmaduro, y hoy día incluso hay cola, digamos, para comprar electrolizadores. Entonces la pregunta es, ¿quiero hacer yo un lock-in a alto costo cuando aquí va a haber un aprendizaje interesante? El caso de Chile es atractivo porque hoy día hay un off-taker, que es Enaex, con 350.000 toneladas, y le queda un excedente de exportación. Y uno podría hacer contratos con las mineras, para contratos tipo derivados, ¿no es cierto?, para mitigar el riesgo de una caída. Pero yo creo que esto requiere además un aporte cuasi capital del Estado que absorba las primeras pérdidas. Lo mismo en el caso de México, Brasil. Las plantas de amoníaco son un costo hundido, o sea, hay que buscar mecanismos de hedging que el mercado no ofrece hoy día, pero que los estados pueden aportar. Pues, ¿dónde más ir? Bueno, lo que llamamos los sectores que son difíciles de abatir el CO2. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, el hierro, el cemento, el transporte pesado, la aviación, el transporte marítimo. Sin duda, muchas de estas alternativas son factibles tecnológicamente, pero todavía caras. Y tenemos proyectos. Chile se tiró en este ámbito. Aquí tenemos la lista de proyectos que hay en Chile. Y la institución que yo trabajé me tocó negociar ahí con las empresas del litio, generaron algunos recursos que se usaron para llamar a una licitación de subsidios, con un compromiso de escalar proyectos de un tamaño mínimo. Y voy a plantear, este es el primer proyecto que ya se está escalando, que es el proyecto de eFuel, ¿no es cierto?, donde está Enel, está Porsche, está Siemens, está también, esos son los actores fundamentales, y está pensado para los vehículos de alta gama de Porsche, que no se van a ir a eléctricos. Entonces, el tema es el costo de captura de hidrógeno del aire. Entonces, en la transiente es mucho mejor buscar fija. Otros proyectos se han financiado en este llamado que hizo Corfo,
Por lo tanto, estamos hablando de acción, ¿eh? Estamos hablando de temas que van a la inversión. Air Liquid tiene una propuesta para el norte de 80 megawatts de electrolizadores de metanol, interesante. Vamos a ver si se lleva adelante. La CAP en el tema de acero, 20 megawatts en reducción de hierro. IF, ya se los mencioné, esa es la etapa final, 240 megas o intermedia. El proyecto que hoy día se está escalando deben ser de 20 megas, no es más que eso. Engie está en una etapa inicial con Enaex, 26 megawatts para una planta piloto, Haber-Bosch y electrolizadores. GNL Quintero, muy interesante, un hub para estimular el pilotaje en una zona de sacrificio, donde hay una serie de industrias contaminantes. Y por último, Linde, 20 megawatts para refinación de petróleo. Lo interesante de todos estos pilotos es que es una variedad de aplicaciones, todas con mucho sentido y con potencialidad de escalamiento. ¿Ah? Y eso es interesante. Un tema de un estudio muy reciente de IRENA que nos dejó un poquito preocupados. Bueno, ¿y qué pasa con la exportación? ¿Qué pasa con el mercado de exportación? La posibilidad de exportar. Y ellos hicieron el siguiente estudio. Hicieron un análisis de todas las zonas con buena radiación y buena capacidad eólica, y se preguntaron a todas aquellas zonas con menos de 2 megawatts, ¿ah? De 2 megawatts de $2 por kilo de costo. Y llegaron a la conclusión de que había al año 2050 una oferta potencial que era 40 veces el tamaño proyectado del mercado. Entonces la conclusión inmediata que uno saca, y que es bien importante, es que la disponibilidad de recursos potenciales de energía renovable, más agua, terrenos, porque hace el análisis si hay agua, si hay terrenos, si se puede salar, no son suficientes para discriminar qué países o regiones se posicionarán como exportadores líderes, ya que la oferta potencial es mucho mayor. Es más, el trabajo reciente último que sale proyecta que América Latina va a ser un exportador marginal dentro de la exportación global, apenas 12 millones de toneladas. ¿Y cómo lo hace? Un modelo de optimización con costos, etcétera. Pero la verdad es que las variaciones entre unos y otros son bastante pequeñas. Y ahí hay un estudio que muestra en qué tecnologías, ¿no es cierto?, el costo de transporte es relevante. Claro que es muy relevante en hidrógeno líquido por barco, pero resulta que hay un montón de otras alternativas en que es prácticamente irrelevante. En hierro, uno puede exportar hidrógeno verde a través del proceso de reducción de oxígeno de hierro, y es un producto extraordinario para la industria automotriz que lo está pidiendo hoy día. Metanol en barco, otros químicos como tolueno, etcétera. Amonia en pipeline, un poquito menos competitivo en barco, y muy competitivo hidrógeno en pipelines. ¿Ah? Es ahí donde está la ventaja. Me acabó el tiempo. Sí, tenemos que ir Ahí están los redondeando. pipelines de América Latina. Sí. No, que vayamos terminando. Igual después podemos volver sobre algunos de los temas en las preguntas, en el intercambio. Sí, ok, termino acá. Ahí están los pipelines de América Latina, lo cual da origen a la posibilidad de generar un mercado intrarregional interesante de gas natural, pero se transformarían a hidrógeno. Y finalmente, en términos de propuesta política, me voy a concentrar en un solo tema para terminar. Yo creo que estamos acá frente a un desafío complejo, donde se requiere un conjunto de factores no transables, un conjunto de políticas, temas ambientales para hacer viable una industria de escala de exportación global. Y como decía un par de economistas famosos, aquí hay un problema de self-discovery. No sabemos ex ante qué países tienen esas condiciones. Y cuando algún país logra a costos razonables escalar, va a generar una externalidad positiva enorme. Esto es muy intensivo en capital, y el capital va a fluir a ese país. Eso significa que el first mover genera una externalidad positiva que él no apropia. Y ese es el argumento de política pública fundamental para que el Estado se involucre en generar entradas tempranas. Y para eso hay que diseñar
instrumentos financieros que permitan compartir riesgos. Y eso es lo que hay que hacer. De otro modo, Australia se las va a llevar todas junto con Brunei, Arabia Saudita. No obstante, yo no creo mucho en las proyecciones que hace el último estudio de IRENA, porque no considera los factores geopolíticos. Y yo no creo que Europa del Norte, que va a tener que importar hidrógeno, quiera confiar fundamentalmente en el Golfo Pérsico y los países de África del Norte. Va a querer diversificar sus ofertas. Y ahí aparecen varios países de América Latina con posibilidades. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Ahora le pasamos la palabra al ingeniero Ernesto Garberoglio, es el Country Manager de Alstom en Argentina. Ernesto tiene una larga experiencia en la compañía en distintas posiciones y además de su responsabilidad como Country Manager, es responsable de desarrollo de negocios en Uruguay, Paraguay y Bolivia, además del propio Argentina, obviamente. Así que te dejamos el estrado. Adelante. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Realmente la primera palabra es para agradecer la oportunidad, poder para tener este momento y de presentar nuestra solución. Dedicaré un minuto a presentar la compañía. Alstom es líder mundial en soluciones de movilidad ferroviaria y además con un impulso específico a la movilidad sustentable. Somos una compañía que estamos presentes en los 5 continentes, con más de 75.000 empleados, presente en 70 países, con 250 sitios y con una presencia muy fuerte también en América Latina. Cualquiera de las personas que en todos los lugares de América Latina nos están escuchando, al tomar el metro en Sao Paulo, en Río de Janeiro, en Buenos Aires, en Santiago, República Dominicana, en Caracas, en la Ciudad de México, en Panamá, en Lima, están tomando trenes fabricados por Alstom y utilizando nuestros servicios de señalamiento, de reparaciones, de soluciones integradas. Nuestra compañía ha desarrollado una solución de hidrógeno y eso es lo que me parece más interesante en términos de darle a realidad a lo que es la convocatoria para este panel. Convirtiendo los proyectos de hidrógeno en acción, está llamado por ustedes, un título muy interesante, y podemos hablar de una historia de éxito con el desarrollo de la solución de Alstom para trenes impulsados por hidrógeno. Me siento en este evento como en una posición diferente a los expertos que nos hablan de la solución en general, con una visión estratégica muy interesante, con las posibilidades que tiene América Latina de convertirse en un productor y un exportador de hidrógeno. Pero yo les vengo a contar un destino para ese hidrógeno que América Latina puede producir en una utilización, y es una utilización específica en el área del transporte ferroviario de pasajeros. El transporte ferroviario de pasajeros y de carga también, pero hablemos en este caso de transporte de pasajeros, es uno de los elementos que contribuye a la contaminación ambiental. Y eso basado fundamentalmente en que históricamente, y cada vez menos, pero todavía en una buena proporción, muchos de los trenes que recorren el mundo están impulsados por combustibles fósiles, fundamentalmente por el diésel. La solución tradicional es una solución contaminante y la solución que el mercado ferroviario ha encontrado ya hace muchos años es la electrificación, para evitar este tipo de imágenes tan desagradables a la vista. ¿Y con qué nos encontramos?
que hay un motivo para encontrar soluciones compatibles, soluciones amigables con el medio ambiente. Es que en Europa, fundamentalmente, que es el corazón ferroviario del mundo, pero también en la India, también en los Estados Unidos, existen cada vez más y más restricciones a la utilización de los combustibles fósiles para la movilidad. Tenemos acá en una línea de tiempo distintos eventos futuros, en un futuro, digamos, no tan lejano, algunos ya iniciando la década del 2030, donde distintos países y mercados mundiales están estableciendo prohibiciones. Los comentamos rápidamente. En verde están las que se refieren específicamente al ferrocarril, pero el compromiso de cero neto en emisiones para el ferrocarril de India es en el 2030. En la ciudad de Londres también. En ese año, en todo el Reino Unido, quedarán prohibida la venta de autos a combustión. En el 2035, la Unión Europea también los va a prohibir. También mencionamos para ese año, el 2035, que el operador de trenes de Francia, la SNCF, finaliza sus operaciones con trenes diésel. 5 años más tarde, Deutsche Bahn, que es el operador alemán, también, un dato de información sobre este tema, la Deutsche Bahn anunció en 2020 que había consumido 250 millones de litros de diésel. Bueno, en el 2050 toda la red ferroviaria del Reino Unido tiene un compromiso de cero neto y el compromiso de climático ferroviario de la OIC también está marcado para ese año, para el 2050. Decíamos que la solución que ha encontrado la tecnología para la sustitución de trenes diésel ha sido la electrificación. Y sin dudas, las líneas electrificadas constituyen la solución más eficiente. Pero es importante tener en cuenta el costo de electrificar. En valores de prepandemia, seguramente afectados por el aumento muy importante que han sufrido los componentes eléctricos y electrónicos, el costo de electrificar una línea promedio mundial era de 1 millón de euros por kilómetro. Pensemos que en Europa quedan sin electrificar más de 100.000 kilómetros. Estaremos hablando de una inversión únicamente en Europa y únicamente en infraestructura de más de 150.000 millones de euros. Entonces aparecen las soluciones que sean no contaminantes, pero además tengan una necesidad de inversión inferior. Hay una posibilidad de tener una reducción en las emisiones con una solución bimodal, combinando la solución diésel con el EMUS, Electrical Multiple Unit, o híbrido, con diésel con más almacenamiento de energía. Pero si vamos a lo que es el compromiso de la industria, que es llegar a la emisión cero, tenemos dos soluciones probadas, y ahí estoy hablando de soluciones que Alstom tiene ya en operación comercial en Europa. Trenes a batería, o BEMU. Estos trenes tienen un rango hoy día ya de operación entre 80 y 120 kilómetros. Además, pueden tener recuperación de energía cinética, el proceso de recuperación de energía cinética durante el frenado. Pero pasando a lo que es el tren a hidrógeno, y este es donde nos vamos a concentrar en especial hoy, ya el rango que puede operar un tren a hidrógeno es hasta 1.000 kilómetros. 1.000 kilómetros que para las redes ferroviarias europeas es una distancia muy importante, y además con un desempeño equivalente a los trenes a gasoil, a los trenes diésel. No hay ninguna diferencia en lo que se refiere a este desempeño, y eso es un valor agregado fundamental. Además, es adecuado para operaciones sin catenaria, o sea, sin inversión en infraestructura eléctrica, con un requerimiento de una estación de reabastecimiento del hidrógeno. ¿Cómo funciona esta tecnología que ya la presentó un poco nuestro predecesor, Eduardo, en la presentación de Interesante? Con celdas de combustible. Y este es el ejemplo, el Coradia iLint, que es un tren que está en operación actualmente en Europa, un tren fabricado por Alstom, que nos muestra un sistema de tracción eléctrica. Esta tracción eléctrica se genera con la provisión de energía primaria por las celdas de hidrógeno, con un almacenamiento intermedio de esta energía en baterías de ion litio,
que es para impulsar durante la aceleración y para recuperar energía cinética durante el frenado, y además alimenta toda la provisión eléctrica auxiliar. Como ven, estas celdas de hidrógeno, se puede ver en color verde, en el diseño, están en el techo de los coches y con los tanques de hidrógeno también en el techo. Y bajo piso, en cada uno de los coches, tenemos el motor de tracción, el conversor, el invertidor y el auxiliar también. Y una composición de baterías también bajo piso. Esto es un diseño real de cómo funciona el Coradia iLead. Con una producción de energía eficiente y el sistema de almacenamiento combinado con gestión de energía inteligente. ¿Y dónde se almacena el hidrógeno? Se almacena, está a 350 bar y con celdas de combustible. Al ángulo superior derecho de la pantalla está la foto del tren siendo operado en Alemania. Y vemos también la foto sobre la composición de baterías de ion litio que están en la parte inferior de la formación. Bueno, esto simplemente es mostrarle cómo es la infraestructura de hidrógeno, cómo funciona, es un dato muy conocido por ustedes, pero termina alimentando a diversas formas de movilidad, como bien también se explicó por el expositor anterior, en camiones, en buses, en barcos, y nosotros estamos específicamente para trenes con alta demanda y una solución muy predecible. La estación de reabastecimiento del hidrógeno para los trenes, bueno, a la derecha podemos ver una estación final de reabastecimiento, esta es en la localidad de Bremerborde, en Alemania, y está en la estación terminal. A la izquierda tenemos las estaciones transportables de reabastecimiento, es una solución de Alstom, HRS, que se realiza durante la operación de pasajeros. Bueno, claramente tenemos un beneficio clave por tren, una reducción de 700 toneladas de CO2, sería el equivalente a la emisión anual de 400 automóviles. Contando en un servicio ya de una flota de 30 trenes, estaríamos suprimiendo la emisión anual de 12.000 automóviles, 22.000 toneladas de CO2 en un año. Les muestro un poco cómo es este tren, porque el Coradia es un tren de Alstom, históricamente ha sido un tren de propulsión a diésel, lo ven en la parte izquierda. En el año 2014 comenzaron a hacerse los estudios previos, ya pensando en esta solución iLead. Entre el 2015 y el 2016 comenzó la producción y, como pueden ver, empezó el periodo de testeo y validación de la solución en el mes de septiembre del 2016 para tener casi 2 años después la homologación para ser utilizado en Alemania. Estos son los distintos servicios de pasajeros. Como les decía, en Alemania, ya en septiembre de 2018 comienza la operación. Hay operaciones de prueba en el 2020 en Holanda, servicios de pasajeros en Austria también en el 2020, en Suecia desde el 2021 hasta el 2022, y ahora recientemente, hace 2 meses, en la muestra ferroviaria en la República Checa y en Eslovaquia, y además operaciones en Polonia, en Suecia, en Francia, todas durante el año pasado, ya con más de 220.000 kilómetros de operación. En Alemania, que es el lugar donde se originó esta solución, después de 18 meses de operación, se operó en 180.000 kilómetros en esta región con una solución y una respuesta de los pasajeros muy positiva. En Austria se operaron en las líneas de Wiener Neustadt. Se combinó estos trenes hidrógeno con servicios DMU, o sea, con servicios diésel, sin ninguna disrupción, y también se lo probó en zonas alpinas con inclinación entre 2 y 4,4%, también con resultados satisfactorios. ¿Qué proyectos tenemos también? Como les comentaba, la solución de la iLead, que es una derivación del Coradia Lead 54. Acá vemos que es un tren de 54 metros de largo, se puede utilizar con coches múltiples, o sea, hasta 4 coches juntos, con 150 asientos cada uno,
y puede llegar hasta 140 kilómetros por hora en una autonomía de 1000 kilómetros. Ese tren también está en servicio este año, comenzó en la Baja Sajonia con 14 unidades y Alstom le ha vendido también al operador 30 años de mantenimiento y un suministro del hidrógeno. En la región de Hessen, también en Alemania, el operador es RMB, se hizo un contrato por 27 trenes, inicio de operaciones ahora, entre el 2022 y el 2023, y también con un contrato de mantenimiento por 25 años y el suministro del hidrógeno. Y ahora, recientemente, en el fin del 2020, en etapa de producción, aparece el segundo producto impulsado de hidrógeno, que es el Coradia Stream, que es una conversión del Smart Coradia, que es una solución eléctrica, IMU, pero con generación de energía basada en hidrógeno. Toma toda la experiencia inicial que se hizo con el Coradia Link que recién le veíamos, y ya se firmó el primer contrato para proveer 6 trenes, con una opción de 8 trenes adicionales, para un cliente italiano, que es Ferrovie Nord Milano. Esto va a estar en operación el año próximo ya. También son trenes de 96 metros, con 240 a 260 asientos, de acuerdo a la configuración, que también puede llegar a 140 kilómetros por hora de velocidad máxima. También, como dijimos, que tiene impulsión a hidrógeno. Este tiene un rango autonómico de 600 kilómetros y, como les decía, esta es otra solución que va a estar en vigencia a partir del año próximo. Bueno, muchas gracias, creo que me ceñí al tiempo previsto. Gracias, Ernesto. No era un aviso de tiempo. Bueno, ahora invitamos a Marcelo Merli. Marcelo es director de desarrollo de negocio de Siemens, es director de WEC Chile también. Una breve presentación para dejar más tiempo para su exposición, que es lo que queremos escuchar. Lleva si querés. Bueno, porque están con luz roja uno. No, si vas a pasar allá tenés el propio. Hola, ahora sí. Gracias, Alejandro, por tu introducción. También agradecer a WEC Uruguay y Auder por la invitación. Como dijo Alejandro, bueno, vengo de Chile, donde hace 20 años que vivo. Soy de origen argentino, pero hace 20 años que estoy allá. Y para esta presentación me puse de pie porque es muy difícil ver los slides y tengo mucha información para compartir respecto del tema que voy a presentar hoy. A ver si funciona. Ahí está. Bueno, primero, para los que no nos conocen, Siemens Energy SPA es una spin-off de Siemens AG. Es una compañía que comenzó a rodar hace 2 años con 170 años de experiencia, que es producto del carve-out de lo que era la división Oil and Gas. Nuestra visión actualmente es convertirnos en la compañía de energía integrada más valorada a nivel global, siendo nuestra misión acompañar a nuestros clientes en esta etapa de transición para construir el mundo más sustentable que queremos a través de nuestras innovaciones tecnológicas e ideas para convertir justamente esas ideas en realidad. Bueno, algunos de nuestros números que reflejan nuestro background. Nuestros focos de acción tienen que ver mucho con lo que es el core de este foro, de este seminario. Guarda relación con temas de descarbonización, almacenamiento de energía, hoy se mencionaron algunas fuentes, Power to X y Power to Liquid, o sea, producir molécula y sus derivados, integrarlos. Resiliencia y confiabilidad de las redes a través de la digitalización, como también palanca para la eficiencia, obtener procesos más eficientes en términos de administración de energía y servicios. En temas de hidrógeno ya tenemos más de una década. El tema de hidrógeno, hace 200 años que estamos hablando de hidrógeno.
un alcalino tiene más de 100 años de uso de esa tecnología. Nosotros comenzamos hace más de una década con tecnología propia, integrada totalmente por Siemens en sus inicios y ahora por Siemens Energy. PEM, Proton Exchange Membrane, que al principio, allá por el año 2011, con kilovatios, y hemos logrado multiplicar por 10 nuestra tecnología en términos de capacidad, cada un lustro aproximadamente. En el 2015 lanzamos comercialmente también el Silicer 200, que es parte con el cual desarrollamos varios proyectos en distintos países, en Europa, en Australia también, y que forma parte de uno de los proyectos que he traído de los dos icónicos para nuestra región. La planta piloto de Aruoni está configurada con un Silicer 200. Y a partir del 2018 iniciamos comercialmente la etapa comercial de nuestro estándar actual, que es el Silicer 300, que tiene, a ver si aparece ahí, 17.5 megavatios de potencia nominal y produce unos 335 kilos de hidrógeno por hora en condiciones ISO. Respecto de la etapa 0 de Aruoni, que es el proyecto que voy a mostrar, ese electrolizador produce 20 kilos por hora. O sea, es significativamente más grande este nuevo electrolizador, que también se puede configurar a la mitad. Digamos, nosotros, la génesis de estos proyectos, lo que hay, digamos, que comenzaron también para alentar los que recién están iniciándose estos temas, que les espera un largo camino. Los proyectos en los cuales hemos abordado, incluyendo Aruoni, comenzó hace más de un lustro como idea para ver qué rol podría tener el hidrógeno no a futuro, sino en el presente, porque en el presente tenemos grandes problemas y es un poco lo que quiero visualizar en estos slides. Hoy por hoy nuestra Big Picture global tiene que ver con que se produce unos 85 millones de toneladas de hidrógeno al año, según el último reporte de la Agencia Internacional de la Energía, de los cuales más o menos casi el 90% es gris. Dentro de eso hay una porción con captura de CO2, transformándose en blue, pero eso en conjunto sigue siendo parte del problema, porque emiten actualmente unas 800 millones de toneladas por año de CO2. Con lo cual, teniendo en cuenta que venimos año a año incrementando las cantidades de CO2 que vertemos a la atmósfera, ahí está el último reporte de la ONU, sin lugar a dudas, el hidrógeno verde, que es desafiante, es el que está acá en el bottom de la pantalla, es el que puede colaborar más, pero no es el único. Y esto tenemos que tener una mirada bastante flexible y no sesgarnos a una sola y única solución. También el blue tiene su rol. ¿Para qué? Bueno, ¿por qué estamos haciendo esto? Por un tema medioambiental, ¿no? Ese es el fin. Reducir las emisiones para evitar llegar a una situación de no retorno. Entonces, el low carbon hydrogen podría impactar positivamente principalmente los tres originadores principales de las emisiones, que es el sector de generación, industria y transporte, que esto lo sabemos. Pero hoy por hoy, el hidrógeno verde per se tiene menos del 1% dentro de la generación mundial. Y eso es por diversos motivos. Principalmente porque no se logra romper el egg-chicken dilemma, ¿no? El huevo o la gallina, entre demanda y oferta. Y eso hace que hoy por hoy tengamos todavía un mercado embrionario. Otro punto importante, quizás tenga que ver este concepto como el acoplamiento sectorial, que es una palanca importante para poder unir el mundo de la generación renovable con los sectores que no son fáciles de electrificar en forma directa. Y el hidrógeno puede ser un puente en ello. Los proyectos que traje de ejemplo, que ahora vamos a ver en los próximos slides, guardan relación con este concepto, uno para reelectrificar el hidrógeno y el otro que tiene que ver con generar una molécula para después sintetizarla, producir metanol, sintetizarla con CO2 capturado o de fuentes fijas, y producir e-fuels. E-fuels, que hay una familia de e-fuels. En este caso voy a hablar de gasolina sintética, pero otra de las iniciativas que no está en esta presentación,
por temas de tiempo, pero también estamos abordando, por ejemplo, de dimetiléter, ¿no? Que hay toda una trayectoria de 20 años en desarrollo de lo que es dimetiléter, que se puede comportar como un drop-in fuel hasta 20% con GLP, y si no hay que hacer un retrofit, que es muy similar al concepto que desplazar diésel, por ejemplo, haciendo retrofit para utilizar gas natural comprimido, ¿no? En transporte. Acá un ejemplo genérico primero, antes de ir a algo particular, para que se tome conciencia de quizás cuál es, digamos, este eslabón perdido de usar el hidrógeno como puente entre la generación renovable, que en Latinoamérica tenemos muchos recursos, con la infraestructura existente y que nos va a acompañar por mucho tiempo. Tengamos en vista que, por ejemplo, en lo que es el uso de vehículos con motor de combustión interna, el panelista anterior mencionó algo de lo que está haciendo la Unión Europea de prohibir al 2035, pero el parque automotriz existente se estima que al 2050 el 40% va a seguir operativo, con lo cual no lo podemos hacer desaparecer. Tampoco lo podemos reemplazar con la velocidad que quisiéramos, porque detrás de eso también hay todo un ecosistema que hay que resolver. Entonces, con este ejemplo, por ejemplo, con 200 megavatios eólicos, que por ejemplo acá en Uruguay han avanzado mucho en temas eólicos, un factor de planta que está calculado eso conservador, del 28%, significaría unas 560.000 gigavatios hora año, que podrían generar unos 280 gigavatios hora año de green fuels, que equivalen a unos 28 millones de litros de diésel. Cada litro de diésel genera más o menos 2.79 kilos de CO2 cuando se quema, con lo cual estaríamos abatiendo unos 78 kilotoneladas de CO2 a la atmósfera. O sea, es un tema que es bien relevante si tenemos la mirada respecto de qué estamos buscando con todo esto, ¿no? Si vemos la mirada respecto de la economía de todo esto, vamos a estar con muchos desafíos. Este camino que en términos genéricos ejemplificaba es el camino que particularmente pudimos lograr uniendo muchas voluntades y buscando un norte en común con los múltiples actores que están detrás del proyecto Aruboni, con la cabeza de Andes Mining Energy, que fue nuestro contacto inicial. Y para este caso es la transformación de la energía eólica en un sitio que está en Punta Arenas, a más o menos 46 kilómetros de Punta Arenas, en la región de Magallanes, en Chile, para transformarlo en la fase 0, ¿no? Vía electrólisis y con nuestra tecnología PEM, transformarlo, sintetizarlo con CO2 y producir metanol, y después metanol to gasoline, generar un perfil de gasolina que es capaz de ser utilizada en cualquier tipo de motor de combustión interna. En este caso el off-taker es Porsche, que comprometió y compró la producción para los próximos 5 años de los 130.000 litros que tiene la fase 0 o planta demostrativa, como le llama ahora el cliente, que en términos de metanol son unos 750.000 litros. La fase 0 comercial que estamos en desarrollo desde hace ya un año, implica la producción para el 2024 de 55 millones. Y hay otra de litros de gasolina sintética. Y hay otra etapa para el 2026 que son 550 millones. Todo esto tiene gran desafío del mercado, ¿no? ¿Cómo va a tomar el mercado este tipo de soluciones? Teniendo en cuenta que hoy por hoy el precio del litro de gasolina es más cara que la que estamos pagando ahora, pero la que estamos pagando ahora está sumamente distorsionada. No incorpora las externalidades negativas, es subvencionada cuando ocurren temas como los que estamos viviendo ahora. Por ejemplo, por un lado hay regulaciones o los estados hacen estrategias para ir viendo cómo introducen, por ejemplo, este tipo de soluciones renovables y también el hidrógeno dentro de sus economías. Pero por otro lado, ante cualquier fluctuación del mercado, subvencionan las gasolinas, como pasó en Chile en este momento, o ni hablemos del diésel como está subvencionado. Entonces, todavía no hay convergencia en términos de cómo lograr lo que nos pretendemos lograr, ¿no? Bueno, acá algunos números del proyecto para no aburrirlos.
pero básicamente esta planta se puede visitar. Yo estuve hace un par de meses y entra en operación este año. El otro proyecto icónico para nuestra región tiene que ver con el hecho de ser flexibles y no sesgarnos a una única solución. Y en este caso, para la petroquímica Braskem, que producía como byproduct, como un subproducto de su proceso, un gas rico en hidrógeno, logramos componer un blending que es capaz de ser utilizado por nuestras turbinas nuevas. Digamos, dentro de lo que es Siemens Energy vino renovando su tecnología y hoy por hoy, pese a que algunas voces dicen que no hay tecnología todavía en operación, ya hay turbinas que operan hasta el 100% con hidrógeno. Hay turbinas como esta que están en Brasil, que son 2 turbinas SGT-600, que ya operan hasta el 75%. Acá por las condiciones cromatográficas del gas está seteada en el 60%, con lo cual se logró bajar los niveles de emisiones y también con el nuevo tipo de Dry Low Emission, el sistema para controlar las emisiones de NOx, bajar las emisiones de NOx. Con lo cual ya hoy por hoy hay proyectos tangibles que se pueden ir a visitar con este tipo de soluciones. Detrás de todos estos proyectos y los proyectos que van a haber para Uruguay o como Hub Uruguay para exportar, digamos, para que hay algunos aspectos clave que tienen que ver para que sean exitosos. Acá se enumeran algunos de ellos, por lo menos desde nuestra experiencia, que tienen que ver con las mejores condiciones de sitio, donde sin lugar a dudas ya se mencionó, el costo nivelado de la energía eléctrica es fundamental porque representa aproximadamente el 60-67% del costo del kilo de hidrógeno. Minimizar los costos de producción. Digamos, hay muchos sistemas que tienen fees muy altos en su propio sistema y que eso, digamos, impactaría negativamente en términos de precio por kilo de hidrógeno en este caso, o sus derivados, o sea, lo que querramos hacer con este. Tener un off-taker adecuado y con un acuerdo que sea un win-win entre las partes y que el proyecto se configure en función de las necesidades de ese cliente y del mercado que va a atender y no al revés, no buscar clientes para un proyecto, sino buscar soluciones para un cliente. Y en términos de condiciones, digamos, hay países que ya tienen estrategias, es bueno tener estrategias, pero después tienen que tener una regulación que de cierta manera refleje esa estrategia y ser un poco más agresivos, porque si veamos, hoy por hoy no hay match entre lo que estamos diciendo y lo que estamos realmente haciendo. En América Latina tenemos un potencial enorme y que en este gráfico lo que quiero representar es que, digamos, respecto de la demanda global no llegamos al 5%. Y, sin embargo, bueno, la Agencia Internacional de Energía, y bueno, también hay distintas proyecciones que crece al 2030 alrededor del 75% la demanda de hidrógeno, incorporando nuevos usos. Pero lo que quiero reflejar acá, más que ese dato es, ¿qué significa eso? ¿Qué significaría en términos de, por ejemplo, desplazar la oferta actual, mayormente gris, con, por ejemplo, electrolización del agua, ¿no? 24 gigas. O sea, teniendo en cuenta la capacidad de manufactura actual, que ronda entre los 3 y 4 gigas anuales, estamos hablando de un desafío enorme si vamos por una única vía, con lo cual, por eso yo hablaba de no sesgarse, sino buscar cuál es la mejor solución y cuál es digamos, la combinación de soluciones para ir abordando lo que perseguimos, descarbonizar, por ejemplo. Ahí también muestro, bueno, la proyección implicaría 18 gigas y 42 gigas al 2030 si todo fuera desarrollado vía la electrólisis del agua, ¿no? Acá hay un video que quería compartir, que vamos a ver si funciona. Y si no, le pido... Ahí está.
Hydrogen is the most abundant element in the universe. Electricity is not the alternative for all the decarbonization issues we have today. It's also about mobility, transportation, it's about the industry, and they all need hydrogen for their production. Therefore, we need hydrogen as an energy vector for the energy transition, due to the fact that we simply emit too much CO2. Electrolysis, simply explained, splits water into its molecules, hydrogen and oxygen. And the hydrogen you can use then for further applications. And green hydrogen can be produced by connecting an electrolyzer like ours to renewable energy sources like wind, solar, PV or hydropower plants. Our expectation is that this hydrogen market will grow significantly in the next years to come, and we are preparing ourselves for this big demand. Our goal is to ramp the production up to a multi-gigafactory. We started with a lot of manual production work. Meanwhile, we have already automated the key production steps. So it's about introducing the digitalization. Industry 4.0 is the key word here. We at Siemens Energy do have all the key components in-house. At least it's an in-house design. It's the bipolar plate, it's the GDL, so-called gas diffusion layer, and it's the membrane electrode assembly, and some people call it also CCM, catalyst coated membrane, which has to be electrically connected by the GDLs, and the bipolar plate gives the frame. You have to assemble layer by layer, and so you have a cell. Building up many cells in a row gives you a module, or people call it also stack. And connecting many of those modules or stacks with the process parts gives you an electrolyzer system. Siemens Energy has a lot of factories, and there's so much knowledge and experience which we can gain from. So working in the hydrogen business means for me shaping the future. Let's make tomorrow different today. Ok. Bueno, para cerrar, esta fábrica está en Erlangen, produce unos 500 mega año y está en montaje una planta en Berlín, que es nuestra multi-giga factory, que entra en operaciones en el 2023. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Ahora le vamos a dar la palabra a Maurice Wardenberg. Es Associate Partner de McKinsey en su oficina en Bruselas. Su experiencia abarca temas de desarrollo económico y de energía y de sustentabilidad, y sus competencias, digamos, están asociados en particular a los proyectos de hidrógeno, a desarrollo de agricultura y análisis del sector eléctrico. Maurice, go ahead. Thank you for that introduction, and thank you for being able to speak at the conference. I just want to make sure that it is going all right, because I'm not speaking in Spanish, and so everyone is good, like translation is fixed and I can get started, I'm assuming, but somebody stops me if this is not the case. So I wanted to present to you today on a particular project that we have seen in the space of hydrogen, where we think that there is actually something happening that, you know, we can learn quite a bit from, that is different from other places or other projects. And we want to do a double click on why and what makes such a project different. What I will talk about is building one of the largest hydrogen powered steel plants in Europe. And we can see what lessons we can draw from this. Now, first of all, if we look at hydrogen projects across the world, and I have been involved in helping to develop a couple of these projects,
from smaller size below even 10 megawatts up to medium size 100 megawatts, and now also some gigascale projects that, as you will also know, are not actually completely FID'd yet or even constructed. But there is still some lessons that we can learn from across the portfolio of these kind of projects. And I think we can see 7 lessons, and of course there may be others, but I have personally extracted these 7. One is what really makes such projects successful, and probably the most important one on this, is captive demand. So the most likely projects to be successful, to take FIDs, to also secure bank financing, etc., have secured offtake, and that puts them 3 years ahead of any of the competition. The second part is rapid scaling. So we see projects that are successful do not think just of phase 1 and the pilot project of 10 megawatts. They also don't only think of the second phase of 100 megawatts. They already think of the bigger plan and how they can scale and how they can be ahead of the market. The third point is on cost and capital advantage. So the DNA to drive down cost radically and make sure that you are actually achieving those low costs that have been posed by all the major organizations in the space, like ARENA, IEA, ourselves have been privy to this, the Hydrogen Council. Those can only be achieved if you have a very thorough methodology and trying to challenge some of the equipment providers, working together with them to achieve a best setup, and also, of course, designing it in such a way that is effectively tapping into the resources around you. So, for example, not over-designing your solar or wind, or exactly getting your storage of hydrogen right. The fourth point is on sustainability premium. So if you are ahead of competition and markets are still relatively nascent and intransparent and are not traded, you can actually secure a sustainability premium by anywhere up to 30%. And there is actual evidence of this. The fifth point is on low-cost financing. So if you are ahead of the competition, if you can show you are a leader in sustainability, these projects on average that are successful have been known to get up to 70 basis points lower financing. And if you know how much financing can make a difference in the cost of the actual levelized cost of hydrogen as an output of a project, you know how important. The sixth point is on having a stellar team. And very often this is overlooked, but actually what makes the projects that are most successful so successful is that there is immediately a very successful team behind it, and that there is a strategy to attract top talent into these projects. And finally, the short lead time and leading project execution. We actually see that typically there is these assumptions in the industry of how long it should take to do a pre-feasibility study, to do a FEED study, to do construction. These assumptions can typically be radically challenged and thereby shortened to over 30 to 50%. And that actually gives you both significant time savings as well as the ability to be ahead of the market. So let us now double click on one example. It's been completed in making, and I think it's a very interesting example. What I will talk about today is the hydrogen or H2 green steel project. So it's the development of one of the largest green steel projects in the world. Currently, actually, when we look at the global annual CO2 emissions from steel, they are 7%, and 25% of Europe's industrial CO2 emissions are coming from steel. That's more than all flights departing from the EU, right? So there is a huge chunk of CO2 that's actually coming from this. And another illustration of this is that for every ton of steel produced, 2 million tons of CO2 are being released, right? So it's a great sector to potentially get started on our decarbonization. Now, in this project, it aims to accelerate this decarbonization. It's located in Northern Europe, and the vision is to build the world's largest hydrogen-powered carbon-free steel plant capable of producing flat steel of high quality enough for example, the automotive industry. And
they want to do that in a timeline that is particularly ambitious. So in 2025, they already want to have a scheduled start of production. And then by 2030, their annual production should go up to 5 million tons, which, if you know, a steel plant starts to be a very sizable steel plant measure. 70% of energy reduction will be achieved and 95% of CO2 reduction. So really almost fully decarbonized, and was until recently not imaginable. How they do this? So H2 Green Steel, it's really a startup. It comes from nowhere. It's not a major company. Actually, they identified the opportunity only in the early 20s. There was an intelligence unit that figured out what could be one of the most exciting opportunities for decarbonization in Europe. They did this together with their financier, Vargas, and then started a market and business assessment, and finally set up the company structure and initial financing. Pretty soon afterwards, there was the launch. So we actually had, before even the A-route financing, a very stellar CEO recruited and a team built around the CEO to really attract the talent that this would require to set up. And then soon afterwards already, the building will start. Now, building, I don't necessarily mean immediately, poles in the ground, but actually the first industrial footprint is being set up. Technology is being tested in the market already. B-round financing is happening, and design is happening, and procurement of equipment. And then soon after that will come a radical rollout of the first factory, which should be completed by 2025. So mind you, this is much faster than the usual industrial plant rollout. And we will also then see a very quick scale up of this plant to other plants and other locations in the world. So the timeline behind this is particularly impressive, and one that, if you have seen, like myself, a couple of project development timelines, would look a little bit insane. In fact, in Tesla, when they did the battery factories, they called it sometimes the curve of insanity, right? It's the curve of insanity, both in terms of time as well as radical cost out. But the timeline is really to just get the permits in place this year already, start the site works and infrastructure, and then, already start the engineering at the end of this year, squeeze that to just a year, and actually take FID and construction right after, within the next 2 years, to have the plant operational by 2025. Now, of course, fingers crossed, we have good hope this is going to happen, but this was a particularly exciting example that I wanted to share with you, and that you may have actually heard of already when you heard of green steel and what is happening in that space. If I come back to my success formula from the beginning and I apply it to this company, what can we learn and how is it applicable to this company? So first of all, I was talking about captive demand. Even before this plant is constructed, they have pre-sold over 1.5 million tons of green steel to customers, primarily in automotive. Some companies that you can find online, very well known. Second, rapid scaling. They have done their first plant completion aimed for 2024-25, so really much faster than what the competition is aiming for at the moment. They have a cost to capital advantage because they're really focused on performing cost down, design to value, procurement, and working with the OEMs that they're in discussions with to do the best design possible, and that is actually optimized for value. They have a sustainability premium. It is really true. They have mentioned it also in the press. Customers are willing to pay a premium for it at the moment. Probably not anymore in the future when the market becomes stabilized, but for the moment that there is a premium. There's also access to the right financing. They are in a valley of other sustainability unicorns that are attracting major financing in this space, including, for example, the likes of Northvolt. There's a very entrepreneurial team behind it, and they are attracting broader talent cluster to this area in northern Sweden, which used to be entirely deserted. And then finally, as I've shown, there's a very short lead time and a leading project execution that brings them faster to market than any other plant, probably with a 2-year acceleration over the competitors. So
wanted to present to you this case as an example to inspire you and to think about what makes a project in this field successful. And potentially, I'm from Europe. This is one exciting example. In Europe, I'm sure you know of the ones in South America, and maybe there's a couple of lessons here that can also be applied to those projects there. Thank you so much. Muchas gracias. Thank you, Maurits. No sé si hay alguna pregunta del público. Si no, voy a hacer un par de preguntas yo. La sensación que me queda en esta charla, que es la misma sensación del conjunto de todo el día de hoy, ¿no? Tenemos al mismo tiempo el desafío, el impulso y lo que recién veíamos de lo que se puede lograr, y muy rápido. Y también las barreras, los problemas, las cosas que tenemos que superar. Y bueno, y con las empresas locales también las capacidades. Hola. Con lo cual a mí me gustaría concentrar la pregunta a los panelistas en dos temas. Uno, como hace un ratito decía Marcelo, la parte principal de los costos está asociada al costo nivelado de la electricidad, y sabemos que producto de las energías renovables, el lograr ese costo nivelado de la electricidad, el almacenamiento, las soluciones de flexibilidad, sea almacenamiento eléctrico bajo otro formato, flexibilidad de los electrolizadores, va a resultar clave en esto, por lo cual una pregunta es cómo ven en el mediano plazo la evolución de las soluciones que permitan un mejor filtrado de la variabilidad de las renovables. Y el otro tiene que ver con algo que creo que mencionaron todos, que está asociado a las reglas y a las competencias de subsidios que hay. De alguna manera está todo el impulso por ir hacia un mundo más renovable, pero cuando vamos a los países y a las reglas prácticas seguimos teniendo reglas que no lo permiten. Y como decía al final Maurits, lo primero que puso ahí en su chart es la demanda cautiva, y esa demanda cautiva está asociado a cumplir fuertes compromisos de reducción de emisiones. Entonces, ¿cómo están viendo la velocidad con que se avanza en ese cumplimiento de reglas y que realmente no hace a competencia de subsidios con soluciones con emisión de carbono? No sé si alguno quiere empezar, o Marcelo, que está acá, quiere empezar y romper el hielo de los comentarios. Le paso la palabra a Marcelo y después dejo al resto de los panelistas si les parece bien. Muchas gracias, Alejandro. Es muy amplia la pregunta. Desde mi punto de vista, o en base a la experiencia que hemos tenido en estos años, no debemos perder de vista que estamos en un mercado que hay que co-crear. Es un mercado, yo le llamé por ahí embrionario, del early stage, incipiente, naciente. Le podemos poner el adjetivo que querramos, pero es eso. Entonces, los proyectos que hoy por hoy están viendo la luz guardan de relación con poder unir el punto A con el B, oferta con demanda. Se trabajó mucho en la demanda. La demanda puede ser impulsada a través de regulaciones. Por ejemplo, en muchas conversaciones en Chile yo planteaba por qué no se hace un benchmark con lo que se hizo, por ejemplo, con el mercado eléctrico, en el cual se creó una estrategia y después se fueron creando metas para abordar que pudieran nivelar la cancha para que pudieran tener lugar el desarrollo de energías renovables. Es necesario, pero no es suficiente. En este nuevo mercado nunca hay que perder de vista qué es lo que tenemos que lograr. Y cuando aparecen la palabra costos o cuánto sale esto, qué significa, yo siempre digo lo mismo, digamos, ¿qué es caro? Para mí caro es que no podamos salir a la calle porque no podemos respirar o no podamos transitar, ¿no? Eso es lo más caro. Podemos juntar barras de oro acumuladas, pero si no podemos disfrutarlas, mucho sentido no tiene.
Entonces, esto es bien gráfico, pero bien una caricatura de un tema muy serio, que llegamos a esta situación producto de que vemos haciendo un loop de siempre lo mismo, donde ponemos primero el costo y después el fin. Y acá hay que un poco invertir, ¿no? esa situación. Primero tenemos que ver cómo logramos lo que perseguimos. ¿Estamos hablando de descarbonizar o estamos hablando de qué? Si estamos hablando de descarbonizar, descarbonizar va a tener un costo. Y si somos capaces de absorber los costos con estas variabilidades geopolíticas que hicieron subir los combustibles, o también con las epidemias que nos hicieron guardar por mucho tiempo y tuvimos que readaptarnos rápidamente, y también por aspectos geopolíticos, hoy han subido los commodities, entonces estamos pidiendo, por ejemplo, que haya un cost down importante en la tecnología, cuando hoy muchos OEMs están haciendo grandes sacrificios para mantener los costos, ¿no? Así como cualquier otra actividad industrial. Con lo cual, en resumen, y para no extenderme, creo que tenemos que tener primero conciencia de dónde estamos para poder generar tanto en una alianza público-privada lo que requerimos para avanzar en esa dirección, que es descarbonizar. Porque si creemos que eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que ser consecuentes con lo que creemos, ¿no? Y creo que es lo que hay que, en términos generales, que hay que visualizar. Gracias, Marcelo. ¿Alguien más del panel que Mauricio? Sí. Sí, adelante. Ya. A ver, la economía y los costos son relevantes. Los países de América Latina hoy día en general viven una situación fiscal post-pandemia y ahora con los efectos de la inflación, etcétera, bastante complejo. Por lo tanto, tenemos que considerar la parte económica de las opciones. Había una pregunta en primer lugar sobre el tema de la energía renovable. Hay una noticia que a mí me deja un tanto preocupado. Chile avanzó mucho en las licitaciones, llegando a precios de energía voltaica en los contratos a largo plazo hasta $13,6 por megawatt hora. Y la última licitación, que se abrió el mes pasado, el valor más bajo fue $25. Entonces, hubo varios oferentes, va a haber un aumento de precios promedio, de hecho se declaró de cierta buena parte la licitación. Entonces, la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿qué está pasando? ¿Tiene que ver con la disrupción de las cadenas de suministro, lo que se mencionaba que los OEMs están con dificultades para mantener los costos? ¿O tiene que ver con otro fenómeno que es riesgo país, tasa de descuento? América Latina está en general en una situación con ciertas turbulencias y las tasas de descuento, los costos de capital, los premios por riesgo país están aumentando. Y eso hace más complejo el tema. Efectivamente, el costo de la energía renovable, solar, eólica, es fundamental. Lo mostramos ahí en los análisis que hicimos. Pero lo que incide fundamentalmente en eso es el costo, la tasa de descuento que uno aplica, porque es 90% costo de capital, es capital, el resto de operación es menor. Entonces, ojo con ese tema, que al final, mi preocupación es que al final los recursos van a ir a los países más estables, los países que tienen menor riesgo país, y que tú puedes financiar proyectos donde las reglas del juego son más claras. Ese es un primer tema. Ahora, ¿dónde enfocarse en el corto plazo? Yo sí creo que hay, lo mencioné, ciertas industrias en que hoy día estamos usando hidrógeno gris, países que son importadores de gas natural, países que somos importadores de gas natural, vamos a tener un costo puesto en frontera relativamente alto, aunque caiga el precio del gas natural, y por lo tanto hay un espacio bastante obvio para avanzar. Yo diría la refinación de petróleo es un espacio evidente donde con los aumentos del costo del gas natural y por lo tanto del hidrógeno gris, ahí hay un espacio para poder avanzar. Y
ahí las empresas, la mayoría de las empresas son estatales, son públicas, y ellas podrían perfectamente hacer contratos a mediano o largo plazo para ir reemplazando y empezando a desarrollar esta alternativa. Ahora, en cualquier caso, el seguir avanzando, por ejemplo, el tema que yo les mencionaba de amoníaco, en que hoy día se ve una crisis enorme en el mercado fertilizante, pero existen los riesgos que esto se revierta. Yo sí creo que la banca de desarrollo que existe en nuestros países tiene una responsabilidad de generar contratos de apoyo financiero que es muy distinto simplemente al financiamiento blando. Son esquemas de cuasi capital donde se comparten los riesgos. De otra manera, lo que yo mencionaba, las ventajas de first mover, no las vamos a tener. Van a ser otros países en Asia o en Oceanía los que van a ser los first movers o los early movers, y nosotros vamos a llegar atrasados a esto, entonces la participación en el mercado internacional va a ser muchísimo más difícil. Y finalmente, en algún momento, va a haber un mercado regional y tenemos ciertas ventajas con las redes de gasoducto, efectivamente, para poderlas reconvertir a hidrógeno, y eso también hay que considerarlo. Pero a mí me parece que hoy día hay una oportunidad con el tema del amoníaco, pero requiere una estructura de financiamiento que mitigue los riesgos cuando se revierta la crisis internacional que hay hoy día en el mercado de las energías. Muchas gracias. Ernesto, ahora te paso la palabra a ti, porque entre otras cosas una de las preguntas estaba asociada a que tú mismo decías que un poco lo que empujaba la demanda por los trenes en este caso está asociado a la reglamentación y muy concentrado en Europa. ¿Cómo lo ves en el resto de los países? Seguramente bastante débil en América Latina y en otras zonas del mundo. Sí, bueno, exactamente. Yo usé un slide entero para marcar fechas donde directamente los gobiernos prohíben la utilización del diésel como motivador principal o como desincentivador para esta solución. Es así, pero la posibilidad de que los trenes impulsados a hidrógeno salgan del corazón ferroviario de Europa es real, es concreta, en un plazo probablemente menor al que podamos imaginar. El rol de los gobiernos es muy importante en eso. En toda América Latina, la solución ferroviaria tiene un espacio enorme para crecer. En Uruguay, puntualmente también. Nosotros tenemos una convicción de que tanto una solución de tranvía en la ciudad de Montevideo es apta, o proponerle al ciudadano de Montevideo que para ir de Progreso al centro no tenga que ir en automóvil y puede ir en un tren, y si el tren es no contaminante, se termina de crear un círculo virtuoso. Yo creo que los desafíos del financiamiento están ahí, como acaba de decir Eduardo, y las agencias de crédito multilaterales y los bancos de desarrollo tienen un papel a jugar, primero para financiar proyectos, estudio de factibilidad, pero después para financiar los proyectos concretos, y creo que existe en un plazo medio la posibilidad de que estos proyectos sean realidad también en América Latina. Muchas gracias, Ernesto. Maurits, any final comments from your side? Yeah, I just wanted to build on what Eduardo was saying before. I fully ascribe to what he said as well in terms of the importance of capital rates being used for financing these projects. So there's no doubt that the continent of Latin America is one of the best endowed, and that if the capital rates used across the world were similar, that would be the sort of hydrogen breadbasket of the world. We at the moment are actually building this optimization tool with the Hydrogen Council, where we're looking at what would the global streams be if we optimize where demand is and hydrogen production costs, and what do you expect to flow in terms of hydrogen from one continent to another. And this model is extremely sensitive to capital cost, right? You change it with 1 or 2 percentage points and the entire conclusion changes. And what we can say
because of that is you do need to think about how you can limit risks and ensure stability for investors, give them certainty. You know, when you give, for example, permitting rights, etc., how do you ensure that they get accelerated, that they trust the system, that they have that for a certain longer amount of time? That's number one. Number two, maybe there is indeed shared risking mechanisms that can be looked at. And number three, in terms of designing the project finance, there is also the component that if there's an off-taker in a foreign country, then you're actually partly reliant on a foreign off-taker with a counterparty risk from there. So how do you bring this as a structured financing package to a bank and show that this risk is not only reliant on the country risk where you're operating, but also the lower risk of the large company that may be off-taking in Europe. So that the whole package is going to be extremely important to unlock the excellent endowed renewables and other resources that are in Latin America, just to reinforce that point. Thank you, muchas gracias a todos, que tengan una buena tarde.